Devocionales XYZ. Bendición llegando a toda ubicación. El tema de hoy, vivir para servir. Esto como parte de la serie Arrepentimiento. Primero que nada, hijos de Dios, decirles que nosotros vivimos en función, en satisfacer la obra de Cristo. Pero cuando nos desviamos y vivimos para satisfacer nuestros propios deseos, satisfacer lo que nos agrada, en nosotros no puede haber arrepentimiento. No hay arrepentimiento cuando yo vivo para mí mismo. Como dice la palabra de Dios, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Eso está en Marcos 8:34. El arrepentimiento es tomar la cruz, es negarnos a nosotros mismos, es servirle a Jesús. El arrepentimiento es hacer la voluntad de Dios y dejar de hacer nuestra propia voluntad. Debemos dejar de buscar siempre nuestra propia satisfacción para caminar en la obra de Dios. Esto significa que viviremos en una felicidad, en un gozo, porque sabemos que le servimos a Él. No es sufrir, es vivir para que Dios traiga a nuestras vidas abundancia, para que Dios traiga a nuestras vidas felicidad, para servir y para tener una mejor vida al lado de Dios. Entonces, ¿qué es realmente? Servirle a Él, servirle al Señor. No estamos hablando de servir a los demás, porque es otro tema. Hoy vamos a hablar de servirle a Dios. ¿Qué significa servirle a Dios? Vamos a leer 2 Corintios, capítulo 11, versículo 30. 2 Corintios, capítulo 11, versículo 30. Dice la palabra de Dios, busquemos en nuestras Biblias. Dice así: si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Si de algo puedo estar orgulloso, decía el apóstol Pablo, es de lo débil que soy. El apóstol Pablo reconocía su debilidad como una oportunidad para que la presencia de Dios, el poder de Dios, estuviera en su vida. Por eso servir es humillarse delante de Dios, es dejar el ego, es dejar de creer que en nuestras propias fuerzas, en nuestro propio intelecto, podemos hacer la obra de Dios, hacer la obra que Dios nos ha delegado, el plan, continuar con ese plan de salvación y aceptar que nada podemos hacer, no lo podemos hacer, sino que es decirle a Dios: tú eres el que hace la obra en mí, gracias a la operación del Espíritu Santo que está en nosotros. Pero muchos siervos de Dios se ufanan de sus logros y del sufrimiento en la obra. Muchos dicen que sufren creyendo que son fuertes y que pueden resistir, y que gracias a su dedicación y compromiso han logrado muchas cosas para Dios. Pero realmente esto no es servir a Dios, sino servirse a sí mismo para dar la gloria a los hombres. Esto lo entendía muy bien el apóstol Pablo, que a pesar de estar muy bien capacitado, él era
un erudito, él era un estudioso, él conocía las leyes de Dios, conocía la palabra de Dios. Pero él reconocía que no era nada sino con Dios. Él era irreprensible, pero él se veía a sí mismo simplemente como una herramienta de Dios. Y se alegraba de ser usado más en sus debilidades que en sus fortalezas. Se alegraba de su debilidad porque sabía que Dios allí se manifestaba en su vida. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 12. 2 Corintios capítulo 12 del versículo 9 al versículo 9. Dice así: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien de mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Para él era muy importante entender que nosotros somos débiles delante de Dios, que debemos humillarnos para que Él comience a manifestarse, comience a operar de manera especial en nosotros y para utilizarnos y ser útiles en las manos de Dios. Esto es entonces el amor de Dios. El amor de Dios, su gracia, su salvación, es todo lo que nosotros necesitamos. Ya recibimos ese regalo. Por eso somos felices sirviendo a Dios. No buscamos otra recompensa porque ya la tenemos. Y sabemos que estaremos en Él. Le conoceremos en su plenitud. No hay ningún padecimiento o tribulación o sufrimiento que nos quite este gozo de saber que somos salvos en Cristo y que vivimos para la eternidad. Por eso servimos con alegría. Eso significa llevar la cruz. Significa que nuestras necesidades y planes personales no están por encima de la voluntad y los planes celestiales, porque nosotros sabemos muy bien a quién estamos sirviendo, sabemos muy bien a quién es o a quién le estamos trabajando, que es al Señor Jesús. Y nuestro trabajo sabemos que no es en vano para nada. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 15 versículo 58. 1 Corintios capítulo 15 versículo 58. Busquemos en la palabra de Dios. Capítulo 15 versículo 58. Así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nuestro trabajo tiene réditos, nuestro trabajo en el Señor da sus frutos, porque gracias a Él comienza a trabajar en nosotros para que demos esos frutos. Todos tenemos el llamado a servirle a Dios. Todos tenemos un llamado a trabajar para el Señor, a ser usados por Dios. De alguna u otra forma, esto se tiene que hacer. Y esto solo siguiendo al Señor de la vida, que es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Pero sabemos que nosotros debemos hacernos una autoevaluación. En este momento debemos evaluarnos. No podemos servir a dos señores. ¿Estoy sirviendo a Cristo o a mí mismo? ¿Estoy haciendo lo que Dios quiere o lo que yo quiero hacer?
o estoy acomodando la palabra de Dios a mi parecer y a mi conveniencia. No podemos dividir nuestro amor a Dios y a nuestros deseos. O le adoramos a Él, o le adoramos o adoramos a nosotros mismos. O vivimos de acuerdo a nuestros impulsos o anhelos, o vivimos de acuerdo al Señor. Sea cual sea la respuesta, sea cual sea el resultado, vamos a entregarle lo que Él más desea. En este momento, entréguele a Dios un corazón arrepentido, para que su gracia y misericordia sea grande en cada uno de nosotros. Eso es lo que pide Dios realmente para que le sirvamos. Un corazón arrepentido diariamente. Vamos a leer entonces lo que dice Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno o menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Entonces, esa es la enseñanza que quiero dejarles hoy. Dios los bendiga rica, próspera y abundantemente. Espero este tema haya sido de bendición para cada uno de ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad, si Dios lo permite. Ingresa a nuestra página web devocionales.xyz y explora todo el contenido que tenemos para ti. Sé parte del grupo de WhatsApp, revisa todos los temas devocionales en diferentes formatos y noticias de actualidad para la comunidad cristiana en Notidevocionales. Entra y síguenos en redes sociales porque somos bendición llegando a toda ubicación.